Salute. La temporada 4 de Padre de Familia es tan bestia y tiene tantos capítulos importantes que, como siempre, vamos a tener que dividir el resumen en dos partes para poder repasarla bien sin dejar afuera ninguno de los delirios que tiene esta etapa de la serie. Y arrancamos fuerte, porque en estos primeros 15 episodios tenemos a Peter robando películas de Mel Gibson, Lois convirtiéndose en cleptómana, Quagmire destruyendo el matrimonio de Cleveland, Brian casándose con Lois y un canal de televisión pirata que termina provocando censura nacional. Así que acomódate, porque se viene una de las temporadas más caóticas de Padre de Familia. ¡Ah, Fluxenholf! La temporada arranca con Peter haciendo lo que mejor sabe hacer, arruinar un momento íntimo. Mientras él y Lois están en plena acción, ella accidentalmente grita el nombre de George Clooney. ¿Quién diablos es George? George Clooney. Y Peter queda destruido. El tipo entra en crisis automáticamente y decide que su matrimonio necesita recuperar la chispa. Así que organiza una segunda luna de miel completamente improvisada. Peter maneja leyendo una historieta y termina estampando el auto contra un árbol. Como no tienen dónde quedarse, terminan metiéndose por accidente en la suite privada de Mel Gibson. Sí, Mel Gibson. Y obviamente Peter empieza a tocar todo como si fuera su casa. Cuando encuentran una sala de cine privada, descubren una película inédita del actor, La Pasión de Cristo 2, Crucifíquenlo. La película es tan exageradamente violenta y enfermiza que Peter decide que el mundo no puede verla jamás. Entonces roba la cinta. Y a partir de ahí, el capítulo se transforma en una persecución completamente delirante. Peter y Lois escapan de unos curas enviados por Gibson, atraviesan un shopping destruyendo todo a su paso y terminan escondiendo la película en un maizal. Pero Gibson secuestra a Lois y obliga a Peter a llevarle la cinta hasta el Monte Rushmore. La resolución es todavía más ridícula. Peter engaña a Gibson diciéndole que la película está escondida en la boca de una de las caras del monumento. El tipo corre como un enfermo y se cae directamente al vacío. Y sí, Peter y Lois recuperan la pasión teniendo sexo arriba de la cabeza de George Washington. Mientras tanto, Brian y Stewie están cuidando un baile escolar donde Chris queda pegado por alcohol que en realidad era de Jake Tucker. Como buenos psicópatas, Brian y Stewie deciden solucionar el problema plantándole drogas al pibe en la escuela, porque claramente eso era mucho más razonable. El episodio 2 arranca con Chris completamente enamorado de su nueva profesora apenas la ve entrar al aula, y no un enamoramiento normal de adolescente. El flaco directamente queda obsesionado. Chris empieza a actuar como un enfermo desesperado por llamar la atención de la señorita Lockhart, mientras Lois ya se imagina que todo va a terminar horriblemente mal. Y efectivamente termina horriblemente mal. Mientras Chris vive su novela romántica falopa, Brian consigue trabajo como profesor suplente en la escuela, después de que un docente renuncie por ganar la lotería. Al principio le encanta sentirse intelectual y respetado, pero todo se va al demonio cuando lo mandan a una clase de alumnos problemáticos. Brian intenta inspirarlos hablando de perseguir sueños y aspiraciones, pero accidentalmente termina convenciéndolos de conformarse con trabajos mediocres y vidas miserables. Básicamente destruye el futuro de un aula entera sin darse cuenta. Pero lo más turbio viene del lado de Chris. Peter y Lois confrontan a la señorita Lockhart, pensando que la profesora va a poner límites, pero la mina resulta estar más loca que todos los Griffin juntos. Aprovechándose completamente del pobre Chris, le dice que estaría con él si mata a su marido. El episodio se pone cada vez más incómodo, porque Chris realmente considera hacerlo. Después Lois encuentra instrucciones escritas por la profesora entre la ropa sucia y entra en pánico absoluto. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Junto con Stewie, empiezan a tratar de cubrir el supuesto asesinato, convencidos de que Chris ya mató al tipo. Entonces toda la familia empieza a tratar a Chris como si fuera un asesino mafioso. ¡No quiero morir! Nadie quiere preguntarle nada directamente, pero todos lo miran aterrados mientras el pibe no entiende qué carajo pasa. Y cuando parece que todo explotó, el noticiero revela que el marido jamás fue asesinado por Chris. La que termina escapándose es la señorita Lockhart, con un oso. Sí, literalmente abandona toda su vida para irse a un motel con un oso gigante, donde después se pelea con él porque el animal no quiere salir a cenar. Padre de familia en estado puro. En el episodio 3, una salida normal al bowling termina convirtiéndose en uno de los papelones más grandes de Quagmire. Mientras Mort Goldman mete una partida perfecta y todos festejan, Lois entra al baño de mujeres y escucha un viniendo del techo. Cuando levanta la vista, descubre a Quagmire colgado arriba de los cubículos, espiando minas como un enfermo total. ¿Qué década medita? Eso alcanza para que Lois, Bonnie y Loretta quieran echarlo directamente del barrio. Peter intenta defenderlo diciendo que así es Glenn, pero nadie le compra la excusa. Entonces promete reformarlo él mismo, lo cual claramente es una idea pésima. La rehabilitación consiste básicamente en torturarlo. Lo sientan desnudo abajo de un ventilador mientras mira catálogos de lencería, y contra toda lógica parece funcionar. Quagmire empieza a actuar como una persona civilizada, y Peter cree que logró un milagro. Para probarlo, lo llevan al shopping.
que termina siendo el peor lugar posible. Glenn intenta resistirse mientras ve porristas mojándose, minas chapando, y situaciones que lo destruyen mentalmente. Finalmente huye desesperado y termina en la sala de cámaras de seguridad observando vestidores femeninos. Pero justo ahí una mujer se desmaya y Quagmire corre a salvarla, convirtiéndose accidentalmente en héroe local. Peter no soporta que otro reciba atención y decide hacerse famoso él también. Creo que lo encontré. Su brillante idea es romper el récord mundial de monedas comidas. Empieza a tragarse níqueles como si fueran caramelos hasta intoxicarse y quedarse ciego. ¡Qué gordo falopero! Y cuando parece que no puede empeorar más, el bar se prende fuego. Peter entra al incendio guiado por un perro lazarillo, mientras deja atado accidentalmente un vagabundo que termina muriendo arrastrado por la calle. En medio del humo logra rescatar a Horace y toda la ciudad empieza a tratarlo como un héroe absoluto. El remate es perfecto. Peter recupera la vista gracias a un trasplante de ojos, del mismo vagabundo que el perro terminó haciendo mierda minutos antes. Meg ya viene acostumbrada a que las traten como basura, pero en el episodio 4 todo se pone especialmente triste, cuando intenta invitar a salir a Craig Hoffman y el pibe la rechaza sin ningún tipo de filtro. La situación la hace mierda y en la casa nadie sabe cómo reaccionar sin empeorarla todavía más. ¿Craig Hoffman lo dijo? Bueno, es un chico listo, podría ser fea. Luis entonces decide llevarla al shopping para distraerla un poco. Y ahí aparece una oportunidad inesperada, un cambio de imagen completo gratis. Y sí, de golpe Meg pasa a ser linda, ponele. La transformación es tan exagerada que toda Quahoe empieza a comportarse distinto con ella automáticamente. Los mismos que antes le ignoraban, ahora la siguen por todos lados. Le sacan fotos y la tratan como una celebridad. Meg empieza a disfrutar muchísimo esa atención y rápidamente se le sube el ego a la cabeza. Mientras tanto, Peter y los muchachos ven como el bar pierde clientes porque abrieron un shopping enfrente. Revolviendo entre cosas viejas encuentran un karaoke y deciden probar suerte cantando. Lo increíble es que les va bien. Cuando arrancan con Don't Stop Believing, el bar se llena de gente y los tipos se convencen de que son estrellas de rock. El problema es que jamás preparan canciones de verdad. Igual consiguen presentaciones y terminan tocando en una prisión donde los presos se vuelven locos cuando descubren que la banda no sabe ni qué cantar. Todo termina en un caos absoluto, mientras Peter improvisa arriba del escenario como puede. En paralelo, Meg ya está completamente absorbida por el mundo de la fama. El productor quiere convertirla en una figura adolescente súper sexualizada y la familia termina viajando a Nueva York para aparecer en televisión. Ahí conoce a Jimmy Fallon, que la chamulla en 2 segundos. La secuencia escala rapidísimo y Meg termina acostándose con él sin darse cuenta de que literalmente todo está saliendo al aire en vivo. Peter ve lo que está pasando, explota de bronca y sube al escenario a reventarlo a trompada frente a todo el estudio. Después del desastre, Meg finalmente se cansa de mantener esa imagen perfecta y decide volver a ser ella misma. El episodio 5 arranca con Peter invitando a todos a pasar el día en su barco pesquero, que ya de entrada parece una pésima idea. Entre cerveza, olor a pescado y los comentarios degenerado de Quagmire, todo se va poniendo raro, hasta que un pez termina cayendo directamente dentro de la ropa de Loretta. Quagmire mete la mano para sacarlo y Cleveland aparece justo en ese momento, pero ni siquiera sospecha nada. El tipo saluda tranquilo y sigue caminando como si no hubiera visto la situación más incómoda del planeta. Ahí empieza todo. Más tarde, Peter, Brian y los demás descubren accidentalmente que Loretta está engañando a Cleveland con un hombre misterioso. ¡Ay, mamá! Intentan no meterse. Intentan guardar el secreto. Intentan distraerse haciendo literalmente cualquier cosa, pero terminan contándolo igual porque claramente no pueden cerrar la boca ni 5 minutos. Peter queda encargado de darle la noticia a Cleveland y convierte el momento en algo muchísimo peor de lo que ya era. Ryan y yo entramos a tu casa y estaba con un tipo haciendo ¡bam, bam, bam! Le explica la infidelidad con lujo de detalles, mientras Cleveland escucha completamente destruido, pero tratando de mantenerse tranquilo. Cuando encara a Loretta, ella directamente le dice que está cansada de que sea tan pasivo y lo echa de la casa. ¡Te amo! Entonces Cleveland se muda con los Griffin. Lo más incómodo viene después, cuando Peter y Brian descubren que el amante secreto era Quagmire. Lo reconocen por un tatuaje en el c*** y entran en pánico total, porque saben que Cleveland eventualmente va a enterarse. Quagmire durmió con Loretta. Cuando finalmente se lo cuentan, Cleveland sigue reaccionando con una calma rarísima, casi deprimente. Lois intenta convencerlo de que saque algo de carácter, y Peter decide ayudarlo, llevándolo a una lucha libre y empujándolo cada vez más hasta que finalmente explota de furia y jura matar a Quagmire. A partir de ahí se va todo al carajo. Peter intenta esconder a Glenn en la mansión del alcalde Adam West, pero el lugar es tan enfermo que ni Quagmire soporta quedarse ahí. Finalmente Cleveland encuentra a Glenn con un bate listo para hacerlo mierda.
Pero cuando tiene la oportunidad de golpearlo, se da cuenta de que no puede hacerlo. Loretta y Cleveland terminan separándose oficialmente, mientras Quagmire y Cleveland descargan toda la bronca, cagándose a piñas en un ring. El episodio 6 empieza en una noche de juegos entre vecinos, donde Peter queda completamente humillado durante una partida de Trivial Pursuit. Lois intenta ayudarlo dándole preguntas para nenes chiquitos. ¿De qué color es el camión de bomberos? ¡Ay, Dios! Hasta lo puedo ver, color rojo y todo. Correcto, Peter. Pero Peter igual se agranda como si fuera un genio absoluto. El tipo empieza a tratar a todos de idiotas. ¡Adiós, perdedores! Hasta que Brian se harta y le propone hacer un examen real para demostrar qué tan inteligente es. Y el resultado sale muchísimo peor de lo esperado. Descubren que Peter tiene un nivel intelectual bajísimo. Tienes un retraso mental. Un retrasado contrataría una motoconformadora con un conductor ebrio para demoler su casa en celebración de sus fantásticos resultados. Qué novedad. Al principio queda destruido emocionalmente. ¡No inventes! ¿Qué hacen? Pero tarda unos 5 minutos en darse cuenta de que la gente le deja pasar cualquier cosa por lástima. Entonces empieza a aprovecharse descaradamente de la situación. ¡Puedo hacer lo que se me antoje! Hace lo que se le canta. Rompe puertas, molesta gente, invade baños de mujeres. Lo siento, soy retrasado. Está bien. Y actúa como un salvaje porque sabe que nadie quiere enfrentarlo. El peor momento llega cuando intenta robar una freidora industrial y accidentalmente le tira aceite hirviendo encima a Lois, mandándola directo al hospital. Ahí interviene Protección Infantil. Como consideran que Peter no está capacitado para cuidar chicos, se llevan a Chris, Meg y Stewie. ¿Por qué? Porque es mentalmente incapaz de cuidarlos. Y Cleveland termina quedándose con ellos mientras Peter entra en desesperación total al darse cuenta de que acaba de destruir su familia. Brian intenta ayudarlo a recuperar a los chicos enseñándole cómo comportarse como un padre responsable. Pero Peter interpreta todo al revés. Su brillante plan consiste en incriminar a Cleveland metiendo prostitutas en la casa para hacerlo quedar mal frente al asistente social. Obviamente el plan sale como el orto. ¡Esto es una injuria! Señor Griffin, esto no va a funcionar. Después todo termina en un juicio donde Peter intenta convencer a todos de que merece recuperar a sus hijos. Su defensa es tan desastrosa que casi termina preso. Y cuando parece que ya no hay solución, Lois reaparece completamente recuperada y revela que logró recuperar a los chicos por su cuenta. Peter festeja como si hubiera solucionado todo él solo, mientras Lois comenta que probablemente va a oler a papas fritas durante 6 meses por culpa del aceite. Y sí, ese termina siendo el detalle menos traumático de todo el episodio. El episodio 7 arranca con Cleveland todavía destruido después de separarse de Loretta. Peter, Joe y Quagmire intentan levantarle el ánimo llevándolo a un bar para que conozca mujeres, pero la salida es un fracaso total. Entonces aparece una oportunidad todavía más bizarra. Hacen audiciones en Quahog para un reality tipo The Bachelorette. Peter insiste en llevar a Cleveland, pero el tipo se pone tan nervioso que termina en una situación completamente ridícula, ¡Ay, Dios mío! donde ambos quedan en bola frente a los productores. El casting sale horrible para Cleveland, pero Brian termina llamando la atención del programa y lo invitan a participar. Al principio Brian acepta, porque hay comida y martini gratis, pero apenas conoce a Brooke, la protagonista del reality, se engancha de verdad y obviamente empieza a tomarse todo muchísimo más en serio que el resto. Mientras tanto, Chris desarrolla uno de los problemas más desagradables de toda la serie, un grano gigante en la cara al que llama Dog. Y no solo eso, sino que empieza a escuchar la voz del grano hablándole como si fuera una entidad demoníaca. ¡Aliméntame! Dog lo convence de hacer quilombo, desobedecer a Lois y actuar cada vez peor. ¡Oh, santo Dios! La situación se vuelve tan enfermiza que Chris termina robando una farmacia entera para conseguir productos contra el acné. Lois sospecha inmediatamente que algo raro está pasando, pero Chris sigue obedeciendo al grano como si fuera un líder espiritual. En paralelo, Brian sigue avanzando en el reality y termina ganándose el corazón de Brooke. Todo parece salir perfecto, hasta que se apagan las cámaras. Ahí Brooke cambia completamente la actitud y trata a Brian como basura. El perro entra en modo obsesivo instantáneamente, dejándole mensajes desesperados y siguiéndola como un acosador total. Finalmente va a enfrentarla en persona, esperando una reconciliación romántica. Y la mina directamente le tira un contestador automático por la cabeza para que entienda de una vez que no quiere verlo más. Mientras eso pasa, Chris finalmente se harta de Dog cuando el grano empieza a manipularlo demasiado. Va desesperado al dermatólogo y consigue eliminarlo de una vez. El episodio termina con Brian completamente humillado y Chris recuperando la cordura después de haber sido controlado mentalmente por un pedazo de pus que habla.
En el episodio 8, todo el quilombo empieza por algo increíblemente estúpido. Peter va a la farmacia a comprar preservativos y se da cuenta de que se olvidó la billetera. Mort Goldman le dice que no pasa nada y le abre una cuenta para que pague después. Grave error. Peter empieza a gastar como un animal. Compra cualquier cosa innecesaria, incluyendo cajas enteras de jarabe para provocar vómitos solo para hacer competencias asquerosas con Brian, Chris y Stewie. El desafío termina siendo un desastre repugnante, mientras todos vomitan por toda la casa como enfermos. El problema llega cuando Mort les reclama una deuda gigantesca que Peter obviamente no puede pagar. Desesperado mira a Neil Goldman, que sigue enamoradísimo de Meg, y tiene una idea completamente psicópata: ofrecerle a Meg a cambio de cancelar la deuda. Y Mort acepta. Lo peor es que Peter incluso arma un contrato formal como si estuviera vendiendo un auto usado. ¡No puedes venderme, maldito gordo idiota! Pero justo cuando el trato ya está prácticamente cerrado, descubren que Neil empezó a salir con otra chica. Ahí Meg entra en crisis, porque por primera vez en su vida alguien dejó de prestarle atención. Entonces empieza a perseguir desesperadamente cualquier posible novio solo para darle celos a Neil. Sale con Jake Tucker, le compra cosas, intenta parecer interesante, pero nada funciona. Finalmente, Meg admite que realmente quiere estar con Neil. ¡Neil, quiero ser tu novia! Y firma el contrato de todas formas para demostrarlo. Los Goldman reaccionan como si hubieran comprado una esclava medieval. La ponen a laburar arando el jardín mientras Peter observa todo con total normalidad. Brian descubre una cláusula escondida que anula el contrato si Neil engaña a Meg. Así que Peter convence a Lois de disfrazarse de Mystique en una convención falsa de X-Men para seducir al pibe. El plan funciona. El contrato queda invalidado y Neil rompe el acuerdo. Mientras tanto, Stewie se obsesiona con una niñera llamada La Dawn. Como ella tiene novio, el bebé directamente lo deja inconsciente con una barreta y lo encierra en el baúl del auto de Brian. Después arruina la vida de la chica por despecho y recién semanas más tarde se acuerda de que dejó al novio encerrado. En el episodio 9, Lois termina descubriendo que robar cosas le genera adrenalina. Todo empieza en el supermercado cuando se queda corta de guita. Ay, no. Olvidé ir al banco. Y en vez de devolver un jamón, lo guarda en la cartera como si nada. La sensación le gusta demasiado. Y ahí arranca el quilombo. Primero roba boludeces chiquitas, después ropa, después objetos carísimos. Y antes de que alguien pueda frenarla, ya está afanándose un cuadro como si fuera una ladrona profesional. Peter ni siquiera entiende la gravedad del asunto porque está demasiado ocupado siendo un inútil. Brian intenta hacerla entrar en razón cuando Lois ya está completamente cebada con el robo compulsivo. Finalmente logra convencerla de devolver las cosas, pero Joe aparece justo antes y la termina arrestando igual. La condena es durísima: 3 años en prisión. ¿3 años en prisión? Y apenas Lois desaparece, la casa Griffin se convierte en un basural inhabitable. Peter deja que todo se destruya. Chris y Meg viven entre mugre y caos. Y Stewie parece uno de los pocos que todavía conserva algo de cordura. Después de visitar a Lois en prisión, Peter decide que claramente la mejor solución es sacarla ilegalmente de la cárcel. El escape sale sorprendentemente bien. Lois logra escapar escondida en un camión de lavandería y toda la familia se escapa hacia un barrio asiático donde empiezan vidas nuevas. Chris trabaja llevando personas en un carrito. Peter intenta convertirse en luchador de sumo y todos viven escondidos mientras Joe los busca desesperadamente. La persecución se vuelve cada vez peor. Joe los sigue por callejones, alcantarillas y termina piloteando un helicóptero mientras esquiva casas estilo Star Wars persiguiéndolo por el aire. Todo parece una mezcla entre película policial y ataque de esquizofrenia colectiva. Finalmente Lois se da cuenta de que no puede seguir escapando para siempre y decide entregarse, pero justo cuando Joe está a punto de caer al vacío durante la persecución, ella le salva la vida. Eso cambia todo. Joe consigue reducirle la condena y Lois vuelve a casa. Y como suele pasar en Padre de Familia, después de semanas de caos, crímenes y persecuciones imposibles, todo vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. Oye, ¿qué te pasa? El episodio 10 arranca con Lois visitando a sus padres y recordando que de joven soñaba con ser modelo. Carter, como siempre, se le cagaba de risa cada vez que ella mencionaba el tema. Así que ahora decide intentarlo de grande solamente para demostrarle que puede hacerlo. Y contra toda lógica, le empieza a ir increíble. Lois entra al mundo del modelaje y rápidamente empieza a hacerse conocida. Fotos, eventos, desfiles. De golpe, está rodeada de gente obsesionada con su imagen, mientras Peter mira todo completamente incómodo. El tipo no soporta que otros hombres la miren y entra en modo celoso casi instantáneamente. La situación empeora cuando la representante de Lois empieza a darle pastillas para adelgazar y la mete cada vez más en el ambiente superficial de la moda. Lois empieza a pasar noches enteras afuera, cambia totalmente su actitud y parece disfrutar mucho más de esa nueva vida que estar en casa con la familia. Peter entra en desesperación absoluta y termina aliándose con Carter, algo rarísimo considerando que normalmente se odian. Los dos secuestran literalmente a Lois durante una fiesta elegante para intentar convencerla de abandonar el modelaje, pero cuando finalmente la tienen encerrada en casa, Peter se da cuenta de que ella realmente ama lo que está haciendo. Entonces se enfrenta a Carter y le dice que Lois tiene derecho a vivir como quiera, y apenas Lois siente que por fin la dejan elegir libremente,
finalmente pierde automáticamente el interés y abandona la carrera sola. Sí, toda la pelea termina resolviéndose en segundos. Mientras tanto, Stewie arma una empresa piramidal llamada Cashcam. El bebé empieza a vender la idea de hacerse millonario reclutando personas mientras actúa como un CEO de Wall Street completamente desquiciado. Brian entra al negocio porque descubre que tiene lombrices y necesita plata para comprar medicamentos, pero le da demasiada vergüenza pedir ayuda. Así que termina trabajando para Stewie repartiendo estafas financieras mientras intenta fingir dignidad. El problema es que Brian empieza a darse cuenta de que todo el sistema es un fraude gigante. Se harta de sostener la mentira, confronta a Stewie y termina despedido por cuestionar el negocio. Básicamente el perro pierde el trabajo en una empresa manejada por un bebé estafador. En el episodio 11, Brian intenta acompañar a Peter a una reunión escolar, solamente porque Lois prácticamente lo obliga. Peter no tiene ganas de ir ni aunque le apunten con un chumbo, pero Brian termina enganchándose cuando conoce una profesora llamada Shauna Parks y empieza a salir con ella. Todo parece ir bien, hasta que aparece un debate sobre cambiar el nombre de la escuela James Woods Regional High School, porque Brian propone homenajear a Martin Luther King Jr. Brian, qué buena idea. Y Shauna queda fascinada con la idea. Peter obviamente decide arruinar todo. Para apoyar la discusión, invita al mismísimo James Woods a la reunión escolar, creyendo que el tipo va a ser un escándalo. Yo tengo una objeción y también este hombre. Pero Woods aparece siendo increíblemente amable y humilde, lo que provoca exactamente el efecto contrario. Todos terminan queriendo mantener el nombre original de la escuela. Sí. Brian queda furioso porque Peter destruyó completamente el proyecto que compartía con Shauna. Pero mientras Brian se pelea con él, Peter empieza a hacerse mejor amigo de James Woods de manera completamente obsesiva. Los dos empiezan a pasar tiempo juntos haciendo estupideces como nenes de primaria. Woods prácticamente se instala en la casa Griffin y Peter está encantado, mientras Brian cada vez se siente más desplazado. Shauna incluso le exige que elija entre ella y Peter, porque ya no soporta el vínculo enfermizo entre ellos. Y Brian termina eligiendo a Peter. Después de separarse de Shauna, Brian intenta recomponer la amistad con Peter y ambos se reconcilian en el bar. El problema es que James Woods sigue pegado a ellos como un parásito insoportable. Entonces Peter y Brian deciden deshacerse de él de la forma más idiota posible. Dejan un caminito de caramelos que lleva hasta una caja gigante sostenida por un palo, como si estuvieran cazando un animal salvaje. Woods cae redondo en la trampa. Lo más ridículo viene después. Unos agentes del gobierno aparecen, se llevan la caja y almacenan a James Woods en un depósito secreto lleno de cajones misteriosos estilo Indiana Jones, como si el actor fuera un objeto paranormal peligroso para la humanidad. Peter anda completamente desesperado por conseguir plata y alimentar a la familia, así que acepta irse a pescar mar adentro con Cleveland, Joe y Quagmire, buscando una zona donde supuestamente hay toneladas de peces. Todo arranca con una escapada entre amigos con cervezas y boludeces, hasta que una tormenta les hace al barco y los deja perdidos en el océano. En el episodio 12, los cuatro terminan sobreviviendo en una balsa armada con muñecas inflables de Quagmire, lo cual ya te dice el nivel de locura que maneja el capítulo. Sin comida, sin agua y completamente aislados, Peter termina tomando decisiones cada vez más degeneradas para sobrevivir, incluyendo comerse las piernas ortopédicas de Joe. Mientras tanto, en Quahog todos los dan oficialmente por muertos. Después de meses sin noticias, Lois intenta seguir adelante y Brian empieza a acercarse muchísimo más a ella, primero como apoyo emocional y después directamente terminan casándose. Lo más incómodo es que Brian está feliz viviendo su fantasía romántica, mientras Lois claramente todavía no supera a Peter del todo. Pero justo cuando todo parece estabilizarse, los muchachos son rescatados por un crucero y padre de familia no pierde tiempo en hacer el remate más incómodo posible. Los encuentran justo cuando están a punto de entretenerse entre ellos, de una manera bastante cuestionable, después de tantos meses aislados. Cuando Peter finalmente vuelve a casa, descubre que Lois ahora está casada con Brian. Queda destruido. Entonces se muda a un hotel y empieza a intentar recuperarla, haciendo cualquier cosa ridícula que se le cruza por la cabeza. Peter, por amor de Dios. Brian entra en paranoia total, porque sospecha que Lois sigue viendo a Peter a escondidas. Stewie incluso le muestra evidencia grabada de lo que está pasando, y el perro termina completamente devastado. La tensión escala hasta que Lois finalmente admite que, aunque quiera a Brian, su lugar sigue estando con Peter. Brian termina divorciándose y todo vuelve más o menos a la normalidad. Aunque antes del cierre, Lois suelta una frase terrible. Admite que estuvo literalmente a un día de acostarse con Brian, y el perro baja al sótano completamente destruido mentalmente. ¿Tú qué crees? En el episodio 13, Chris arranca emocionadísimo su primer día en la secundaria, pero toda la felicidad le dura más o menos 5 minutos. Apenas llega, Joe le cuenta que existe una tradición llamada la cacería de novatos, donde todos los alumnos más grandes salen a perseguir y golpear a los nuevos con paletas de madera. Y sí, Chris entra en pánico instantáneamente. Lois accidentalmente empeora todo gritando ¡Nuevos!
provocando que medio establecimiento salga corriendo atrás de Chris como si fuera una presa. El pobre termina completamente traumatizado, después de recibir una paliza pública frente a todos. Brian intenta ayudarlo hablándole del Peace Corps y de cómo viajar puede abrirle la cabeza. El problema es que Chris se toma su consejo demasiado en serio y decide irse a Sudamérica. Mientras tanto, Peter consigue trabajo en la cervecería Pawtucket después de pasar muchísimo tiempo desempleado. El detalle es que en la fábrica permiten tomar alcohol mientras trabajas, siempre que puedas controlarte. Obviamente Peter dura nada antes de empezar a chupar como un animal y arruinar todo. Lo degradan a trabajar con un empleado que Peter ni siquiera entiende cuando habla. Y eso lo destruye emocionalmente, porque por primera vez hay alguien todavía más inútil que él, pero más competente. En Sudamérica, Chris empieza a adaptarse sorprendentemente bien. Los habitantes del pueblo lo aman, lo tratan como importante y hasta termina integrándose completamente a la tribu. El problema llega cuando organiza un baile y, siguiendo las costumbres locales, eso automáticamente significa que ahora tiene que casarse con la hija del jefe. Cuando Lois descubre que Chris básicamente quedó atrapado en un matrimonio tribal, toda la familia viaja para rescatarlo, pero Peter rápidamente se distrae porque descubre que con apenas unos pocos dólares puede hacerse pasar por millonario en el pueblo. Entonces empieza a explotar a todos los habitantes como si fuera un dictador ridículo pagando moneda miserable por cualquier laburo. Chris finalmente lo enfrenta diciendo que está usando a la gente para escapar de sus problemas, aunque Lois le marca que él hizo exactamente lo mismo mudándose ahí. Al final Chris decide volver a casa, pero los aldeanos reaccionan exactamente igual que los estudiantes de la secundaria. Toda la tribu empieza a perseguir a los Griffin con lanzas mientras escapan desesperados en un hidroavión, dejando accidentalmente a Meg tirada atrás llena de dardos. El episodio 14 arranca completamente fuera de control desde el primer segundo. Esto evita que Osama Bin Laden mande un mensaje terrorista y después atraviesa distintas escenas de películas y series arriba del triciclo hasta terminar atropellando a Homero Simpson en la puerta de su casa. Hola, Stewie. ¿Y este amarillo quién es? Padre de familia ni intenta parecer normal a esta altura. Mientras tanto, Peter está desesperado por mirar los premios Emmy, pero Lois lo obliga a asistir a una obra escolar de Meg. El tipo intenta ver la ceremonia de cualquier manera posible, escondiendo televisores y buscando excusas absurdas para irse antes, pero fracasa miserablemente. Cuando vuelven a casa, Peter descubre que durante la transmisión hubo un accidente en vivo donde un actor mostró accidentalmente todo en televisión nacional y empieza a quejarse de que la tele ya no deja disfrutar nada divertido. Ahí aparece la FCC, representada como una organización completamente autoritaria que decide censurar absolutamente todo. Empiezan a cortar escenas, tapar escotes, borrar palabras y editar programas clásicos de forma exagerada. Peter entra en guerra automática contra ellos. Entonces crea PTV, básicamente arma su propio canal pirata, donde transmite cualquier cosa sin filtros. Violencia, desnudos, programas ridículos, chistes asquerosos. Peter convierte la televisión local en un caos absoluto, mientras Brian y Stewie se suman felices al desastre. Lois está cada vez más incómoda con el nivel de degeneración del canal y termina denunciándolo a la FCC. Ahí la situación escala muchísimo peor, porque la organización ya no censura solamente la televisión. Empieza a censurar directamente la vida cotidiana en Cuajo. Cada insulto es tapado por bocinazo. No puedo decir... No se puede decir nada inapropiado y hasta funciones corporales normales quedan prohibidas. La ciudad entera se transforma en una pesadilla puritana completamente desmedida. Peter y Lois finalmente terminan hartándose, cuando las reglas llegan incluso a su vida privada. Y no pueden hacer absolutamente nada tranquilos dentro de la casa. Entonces ambos viajan para protestar contra la censura y logran convencer al gobierno de revertir las restricciones. Y después de semejante caos nacional, la familia vuelve al sillón a mirar televisión como si no hubiera pasado nada. Este es el último capítulo de la... Todo arranca cuando Peter, Joe, Cleveland y Quagmire participan de un concurso de disfraces vestidos como Brigada A. El grupo gana únicamente porque tienen un negro de verdad. Algo que Brian escucha mientras trabaja escribiendo notas para el diario local, y le parece tan estúpido que decide convertirlo en una crítica social. Increíblemente, el artículo llama la atención de gente de The New Yorker, y Brian consigue una oportunidad enorme como periodista. El perro entra completamente agrandado a las oficinas, creyéndose un intelectual importantísimo, hasta que descubren que jamás terminó en la universidad y lo echan casi inmediatamente. Sí, en el episodio 15 Brian queda destruido por la humillación, y Lois lo convence para volver a Brown University para terminar sus estudios de una vez. El problema es que Stewie decide acompañarlo y empieza a comportarse como el compañero de facultad más insoportable de la historia. Brian intenta encajar entre estudiantes mucho más jóvenes, mientras un profesor empieza a odiarlo desde el primer día. La relación cambia cuando Brian hace trampa en un examen y saca una nota altísima. El docente queda tan inspirado con su supuesto esfuerzo que hasta abandona ideas suicidas
que venía teniendo. Eso destruye completamente la conciencia de Brian. Mientras tanto, Peter queda deprimido porque ya no puede seguir usando los disfraces de Brigada A, así que decide formar una versión real del grupo junto a Joe, Cleveland y Quagmire para ayudar a la comunidad. Obviamente terminan siendo un desastre total. Empiezan misiones llenos de entusiasmo, pero se distraen, arruinan trabajos y empeoran prácticamente todo lo que intentan arreglar. Brian entra en crisis cuando se acerca el examen final porque sabe que probablemente solo pueda aprobar copiándose otra vez. La culpa lo supera y decide abandonar la universidad directamente antes que volver a hacer trampa. Lois se niega a dejarlo rendirse y literalmente lo persigue por la casa con una aspiradora hasta hacerlo reaccionar. Después Peter vuelve a reunir a Brigada A y salen manejando como locos para llevar a Brian al examen a tiempo. Brian finalmente llega, rinde honestamente y desaprueba. Pero aunque toda la familia le dice que habría sido muchísimo más fácil copiarse, Brian termina sintiéndose orgulloso de haber dejado de mentirse a sí mismo. Y eso fue la primera mitad de la temporada 4 de Padre de Familia. Una etapa donde la serie directamente deja de intentar parecer normal y empieza a tirar algunos de los momentos más caóticos y desquiciados de toda la historia. Pero no nos hagamos los boludos porque faltan 15 episodios más y créeme que la cosa se pone todavía peor. Así que suscríbete, deja tu like y nos vemos la próxima, acá en El Gordo Peter.